Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. En el video 96 te traigo un truco muy sencillo, pero que mucha gente lo desconoce y parece que es algo tan simple, pero te puede provocar dolores de cabeza. Normalmente, cuando queremos combinar varias celdas, el botón predefinido es el que está aquí. Muchas veces lo que hacemos es marcar un grupo de celdas y decirle combinar y centrar, como lo he hecho con la descripción del video. Pero Excel convierte todas las celdas en una sola celda. Hay ocasiones que necesitamos que varias celdas se combinen, pero de manera individual. Eso quiere decir que, por ejemplo, cada una de estas filas debería combinarse. Si yo marco una, se va a hacer correctamente, pero si marco todas pensando que lo va a hacer al mismo tiempo, pues se creará una sola. Así que la forma más simple es haciendo un clic aquí y utilizando la opción que dice combinar horizontalmente, lo cual combinará de manera individual cada fila, y en cada fila las diferentes celdas que hayamos seleccionado, pudiéndonos ahorrar trabajo y haciendo las cosas más rápidas y simples. Listo, eso era lo que te quería contar en este video. Espero que este pequeño truco sea de utilidad. Si es así, déjame un like, síguenos que seguiremos publicando los últimos videos de nuestros 101 trucos de Excel. Gracias y chao chao.